Seguro, yo me acuerdo que nuestro caro amigo Alberto Israel, saludicos desde aquí, ah, tenía una serie de topaduras que hizo en Zoom, donde echábamos la show sobre todo modo de sujetos y yo propio hice una presentación que se topa en YouTube, en lo que toca a Bitcoin, por ejemplo, Bitcoin en latino, que nunca no tenía sentido ninguno echar la show sobre esto en nuestra lengua. Y dunque esto es muy importante, adaptar el latino a géneros del siglo XXI y sujetos del siglo XXI. Ujú. Y en este sentido te quería demandar qué modo de sujeto tuvo más reushita. ¿Cuál lo piensas que le plació más a la gente sentir en latino, que no es un sujeto que normalmente tienen la chance de sentir en latino? Hasta ahora me pienso que los dos mejores fílmicos que tengo son el de Superman justo y Ujú. el de que hice con mis amigos, comparando las lenguas Ujú. de los verbos. Contamos un poquitico de estos dos. ¿Cuál lo contaste en el de Superman y cuál lo fito en el de tus amigos? Y seguro que vamos a meter los atadillos en bajo del film para que Sí, la sí. gente pueda... En el de Superman hablo de los orígenes judíos de Superman, de que lo Ujú, hicieron dos judíos, ujú, como la mayoría de los superhéroes de la ujú, época primaria. Es una creación muy americana y muy judía, los ujú, superhéroes. ujú, Y hablo de, bueno, sí, de los orígenes judíos de Superman, y que me place mucho, es mi superhéroe favorito. ujú, Y en el de mis amigos, los convidé a todos a que comparáramos nuestros verbos, de que hay ujú, muchos que vienen del ladino de otras lenguas. Así que busqué verbos que eran similares a ujú, los que tenían ellos ujú. en sus lenguas y los decimos cada quien en su Ah, lengua. sí. Ahora me estoy acordando de este film. Sí, este film sí que lo tengo visto, que había cuatro o cinco personas al Sí, mismo sí, sí, tiempo, sí. sí, sí. Ujú. Ok, ahora me acuerdo, sí. Maravillas. Dunque, cola cabot por este magnífico laboro que nos place mucho. ¿Y qué planos tienes para el avenir con este laboro de los bilbelicos o cualquier otro modo de laboro para adelantar la lengua? Yo quiero seguir haciendo los fílmicos, Ujú, quiero y que cada vez sean mejor, ujú, ir mejorando de que yo no tenía experiencia en filmos, yo ni ujú, tenía estampas de mí antes de ahora. ujú, Así que ir mejorando y seguir empezando la lengua. ujú, Me place mucho aumentar y mucho sentir la lengua. La ujú, manera que me empiezo ainda es sintiendo canticas ujú, y con sellas y este modo de cosas. Así que me quiero seguir empezando y me place mucho sí, empezar la lengua y poder partillarla. ujú. Esto es lo que me veo haciendo. Maravillas. ¿Y cuál te parece el sujeto de las generaciones? ¿Estás en contacto, por ejemplo, con otros mancebos como Alp o Sí, como Juan Sánchez sí, sí, sí. o gente que están? ¿Qué modo de conversaciones tenés tenido o qué modo de laboros estás haciendo en juntos o tenés hablado de cuál cale hacer para adelantar la lengua y así, así? Ahora mismo estamos en un grupo de WhatsApp y Ujú, echamos la son mucho y ujú, me place mucho de que es bueno ver que hay sí, otros mancebos, que estamos todos interesados por la lengua y me agrada de sentir lo que dicen todos de lo que, de la lengua y me beso mucho de ellos también, ujú, mucho, ujú. de que hay Sí. muchas frases y todo que yo no tenía sentido y que ellos me dicen. Seguro que nos encoraja mucho a continuar practicando la lengua, el facto que hay otras personas que la están culando también, y en particular si estas personas son de una edad semejante a la nuestra. Nunca eso Ujú. es importante también, sí, laborar en grupo. Y dunque, para escapar, te quería demandar, Carlos Damir, ¿cuál lo piensas del avenir de la lengua? ¿Te parece que es una lengua que va a continuar en hablándose en el siglo XXI o solamente una parte? ¿Cuál te parece también escribir esta lengua o meldarla en rashi, en solitreo, en cirílico?
y este modo de alfabetos, este modo de jazzis. Sí. Yo me pienso que el ladino tiene muchos problemas, es una lengua que está en peligro, no puedo negar la verdad. Me Ujú, pienso que está en buenas manos, no solo en las manos de los mancebos, sino en, ujú, en las manos de los más adedados, ujú, que son los que en verdad han hecho todo el labor grande de la lengua, es decir, ujú, nos han documentado la lengua, la siguen hablando. Me place mucho, mucho sentir los encuentros del JAD y Latino Comunidad, todo lo ujú, que hablan. Me place mucho los filmicos de ver a los más edadados contar sus consejos, sus historias de que Em, este es nuestro legado, es lo que nos dejan ujú, y me pienso que está en buenas manos en el sentido que ellos nos están dando su lengua, no la han dejado, ellos no han ujú, dejado que se pierda, así ujú, que ya me pienso que es vamos los mancebos de no, no dejar perder la matana que nos están dando. ujú, Y en cuanto al rashi, al solitreo y las otras maneras de escribir el ladino, yo me pienso que no que tampoco podemos dejar que eso se pierda, ujú, de que es parte de la identidad judía de la lengua ujú, y ujú, bueno, de la identidad cultural también de la lengua. Así que mismo si es más colay bueno, más colay, de meldar el ladino en letras latinas, al modo de aquí Jerusalén, es bueno siempre empezarse el Rashi, el solitreo, mismo el cirílico, em, que yo no sé mandar cirílico más, ya tengo un laboro, ma, que es bueno no dejar perder las diferentes maneras de la lengua, ujú, que ujú, no sea todo uno solo, es decir. ujú. Sí, Ancina estoy de acuerdo que es un tesoro cultural que solamente se puede accesar enteramente si conocemos y el Ujú. cirílico y el rashi, el solitreo y así. Te dejo saber que en los cursos de Oxford, en latino intermedio, estamos empezando a la gente a meldar el cirílico búlgaro, que ya puede ser esto te va a interesar. Y estamos meldando la Haggadah de Pesach de Sofía, Bulgaria, en 1936. Y está toda, son más de 100 páginas que están en ladino, más escrito en cirílico búlgaro, que es un poquitico diferente del cirílico búlgaro de hoy en día, para Mordi que hubo una reforma el siglo XX y así, más manco semejante. Ok, entonces, ¿algo más que nos vas a querer contar, Carlos Amir? Mm, Pues no, solo quiero que el ladino siga adelante, que todos pujemos y reingraciar a todos los que nos han partajado la lengua, que nos han dejado sus contos, sus letras y sí que con mucho cariño nos la besan. Ujú. Merci mucho, Carlos Amir, por tenernos visitado. Acabo de nuevo por el proyecto de los Bibliicos. Esperamos que mucha más gente se va a ajustar y a suivar estos filmes. Y esperamos que vuestra visita tenga muchas y muy hermosas hermanas, inshallah. Hasta luego, Albert Moss.